Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este nuevo espacio del Espacio Sodepaz que emitimos quincenalmente en Teleca, en el que tratamos de abordar temas en los que la sociedad, en los que la organización está involucrada y que consideramos de interés sociopolítico. Hoy vamos a abordar un tema que ya ha sido tratado en ediciones anteriores del Espacio de Sodepaz, que es la ocupación criminal que mantiene el gobierno sionista de Israel sobre la población palestina desde hace más de 60 años y que mantiene de una forma con total impunidad, como se ha demostrado, sin ir más lejos, la semana pasada, cuando 25 personas han sido asesinadas en la Franja de Gaza sin que haya habido ningún tipo de consecuencia al respecto. Fruto de una frustración de ese tipo, en el 2005, un año después de que fuera declarada ilegal por la Corte Internacional de Justicia de La Haya la construcción del muro del apartheid, la sociedad civil palestina, a través de sus organizaciones, decide hacer un llamamiento al boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel, basándose en la experiencia exitosa contra el apartheid sudafricano. Un llamamiento que integra a los diferentes componentes de la sociedad palestina, tanto a los refugiados como a los palestinos ciudadanos de Israel, así como a aquellos que viven en los territorios ocupados en el 67, en Cisjordania y en Gaza. Un llamamiento que, por otra parte, se expande rápidamente por toda la comunidad internacional y que tiene unos objetivos muy claros y no tiene visos de parar hasta que los consiga, entre los que están la obligación de Israel a reconocer el derecho inalienable del pueblo palestino a su autodeterminación, así como el poner fin a la ocupación, la colonización, desmantelamiento del muro, reconocimiento de la igualdad de derechos de los ciudadanos palestinos que viven en Israel, así como de los refugiados, el derecho a su retorno y la propiedad según la resolución 194 de Naciones Unidas. Es, por lo tanto, un llamamiento y una lucha que empodera a la sociedad palestina, que le otorga un papel activo y que asimismo nos facilita a nosotros una herramienta, a la comunidad internacional, a los movimientos de solidaridad internacional, para que podamos denunciar y luchar en contra de la ocupación, tanto a nivel individual como de forma colectiva y organizada. Bueno, para hablar de este tema y para desentrañar las claves de la campaña, contamos hoy con la presencia de dos invitados especiales. Ambos son miembros de la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina, así como del grupo Boicot, Desinversiones y Sanciones contra el Estado de Israel, del que Sodepaz también forma parte, de ambas organizaciones. Paso a presentaros a Lidón Soriano, reconocida activista pro-palestina y miembro de Palestinaren Elkartasuna, así como de Comité Internacionalistak. Lidón, buenas tardes. Kaixo. Héctor Grad también es miembro de la Red de Judíos Antisionistas y miembro también de las otras organizaciones que he comentado. Buenas tardes, Héctor. Muchas gracias por venir. Hola. Bueno, pues sin más, vamos a pasar a meternos en contenido, ¿no? Como decíamos antes, la campaña surge con referencia al éxito de la campaña contra el apartheid sudafricano, ¿no? Y quizá deberíamos empezar explicando por qué consideramos que Israel, el Estado de Israel, es también un estado de apartheid. Sí, la verdad que para hablar de Israel como un estado de apartheid, lo primero que tenemos que hacer es recordar un poco las definiciones que hay de apartheid y de racismo, que son definiciones que surgen de convenciones internacionales, de conferencias organizadas por las Naciones Unidas y asumidas por todos sus miembros. Y lo primero sería, bueno, racismo, como todos sabemos, es algo que ocurre cotidianamente en muchas sociedades y consiste más o menos, bueno, según la definición, en toda discriminación, distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en el color de la piel, en el linaje, en el origen nacional o cultural o étnico, que menoscabe, que limite el reconocimiento, el disfrute o incluso el ejercicio de derechos humanos o libertades fundamentales, ya sea en el ámbito político, ya sea en el social, en el cultural, etcétera, etcétera. Entonces el racismo es algo que nos podemos encontrar en la vida cotidiana en muchos lugares del mundo. Sin embargo, el apartheid es algo que ocurre en pocos. ¿Por qué? Porque la definición de apartheid es un régimen político que impone a su población políticas y acciones, prácticas racistas, ya sea directamente a través de leyes y sus instituciones como el Parlamento, ya sea a través de mecanismos informales, como pueden ser muchísimos mecanismos sociales por los cuales funciona la sociedad. Israel es un ejemplo arquetípico en eso. De hecho, entre los mecanismos que comenta Héctor,
Yo creo que deberíamos destacar que son diferentes mecanismos que se han ido implementando no solo en estos 63 años de existencia del Estado de Israel, sino prácticamente desde el inicio de la idea de la creación de un futuro Estado solo para los judíos. Mecanismos hemos visto muchos a lo largo de este siglo, empezando por las diferentes campañas de terror que llevaron a cabo diferentes grupos paramilitares, con expulsión de población, con confiscación de tierras, que tuvo el punto culmen en 1948 con la creación del Estado de Israel, lo que se denomina la Nakba, la catástrofe, la expulsión de aproximadamente un 80% de la población autóctona indígena palestina, la destrucción de más o menos unos 450 poblados, aldeas, con la consiguiente expulsión de sus pobladores. Es decir, es una colonización continua que se ha ido gestando en base a hechos consumados, hechos sobre el terreno, que han ido acompañados también de diferentes legislaciones. Por ejemplo, al poco de la creación del Estado de Israel, proclaman la ley del retorno, por la que cualquier judío del mundo puede ir al Estado de Israel, y sin embargo se oponen al derecho al retorno de los refugiados, es decir, que impiden que cualquier refugiado pueda retornar a su tierra. El uso de la tierra, que en aquel momento estaba en manos de los palestinos, pasa a quedar en propiedad del Fondo Nacional Judío, con lo cual, bueno, se va de alguna forma institucionalizando, ¿no?, estos mecanismos de apartheid. No solamente el Fondo Nacional Judío y la Agencia Judía no solamente se controlan hoy el 92% de las tierras del Estado de Israel, lo cual significa que efectivamente este es un buen ejemplo de mecanismo que no aparece en la ley, porque formalmente no se discrimina a los ciudadanos judíos de los no judíos de Israel, pero resulta que el control del 92% de la tierra está en manos del Fondo Nacional Judío, que es una agencia privada, una fundación privada, que sirve solo a la población judía. Con lo cual, el Estado no tiene ninguna ley discriminatoria, pero la práctica de la gestión de la tierra es completamente discriminatoria. Y en ese sentido, pues también no solamente está la propiedad de la tierra, sino también algo como los planes urbanísticos. El Estado de Israel tiene una política sistemática de limitar el desarrollo urbanístico de los pueblos árabes dentro del Estado de Israel, no ya de los territorios ocupados en Cisjordania y en Gaza en el 67, sino dentro del propio Estado de Israel, limitar el desarrollo urbanístico de los pueblos árabes y promover la colonización y el establecimiento, la creación de pueblos judíos y el desarrollo de las ciudades y los pueblos que tienen mayoría judía, evitando, por supuesto, que ciudadanos árabes puedan alquilar o comprar casas en estos últimos. También tenemos las leyes, desde 1948 hasta hoy mismo, siguen en vigencia reglamentos de emergencia que establecieron los británicos durante la época de la colonia y que permiten hasta hoy en día detener sin juicio, de forma administrativa, a las personas por periodos de hasta 6 meses renovables. Esto se aplica solamente contra los ciudadanos judíos del Estado de Israel, los ciudadanos palestinos, árabes palestinos del Estado de Israel, y solo excepcionalmente, creo que hay 1 o 2 casos en la historia, contra ciudadanos judíos. Luego hay discriminación, mecanismos de discriminación en la educación y en la cultura. El currículum, por ejemplo, educativo, está todo orientado a establecer o a difundir la historia judía y a ver las raíces judías del Estado de Israel, y desconoce desconoce y prohíbe incluso el tratar en los temas de la historia del pueblo palestino. La Nakba ha sido ilegalizada, no se puede ni siquiera conmemorar en las escuelas árabes del Estado de Israel, no ya en otros lugares. Y luego hay multitud de mecanismos paraformales. ¿Por qué? Porque, como dije antes en la definición de apartheid, a veces el apartheid se refleja en leyes. Ya hemos visto en lo que hemos explicado nosotros que no necesariamente en leyes explícitamente discriminatorias, pero también en mecanismos informales de discriminación. Por ejemplo, hay muchísimas leyes en el Estado de Israel que establecen que los pueblos donde donde la mayoría de la población sirva en el ejército reciben un complemento de presupuesto, tanto para sanidad como para educación como para vivienda. Bueno, ninguno de los pueblos palestinos recibe estos complementos, aunque sean ciudadanos teóricamente del Estado de Israel.
Y por supuesto, bueno, esto también depende del servicio militar, que teóricamente es algo que la ley no dice en ninguna parte que solamente servirán los judíos, pero de hecho el ministro de Defensa desde 1948 hasta hoy en día solo llama al servicio militar a los ciudadanos israelíes, a los ciudadanos judíos y no a los árabes de Israel. Hablábamos antes de boicot, el boicot como arma política. Quizá deberíamos hacer un poco de retrospección, ¿no? De que pensar un poco de dónde viene, cuáles son los orígenes del boicot, de este llamamiento, hablando un poco del ejemplo de Sudáfrica y demás, que nos podéis contar. El apartheid en Sudáfrica tuvo el origen prácticamente al mismo tiempo que el apartheid en Israel, en 1948. Y la campaña de boicot, desinversión y sanciones es una campaña que se inicia en los años 70 y empieza de forma muy lenta, pero luego, a partir de que se forman grupos de solidaridad en el resto del mundo que apoyan la campaña, sobre todo en el mundo anglosajón, empieza a tener un eco bastante importante, al punto tal de que el régimen sudafricano se ve en la obligación de lavarse la cara, creando instituciones que supuestamente promovían la igualdad, por ejemplo en el deporte y en el acceso a la cultura de la población blanca y negra en Sudáfrica, cuando en realidad todos los mecanismos eran efectivamente para permitir el acceso de los blancos y excluir el acceso de la población de color autóctona. El más conocido de estos mecanismos, por ejemplo, fue la creación de los bantustanes, como hoy en la Cisjordania. Una forma de presentar al Estado sudafricano como un Estado democrático y que no aparezca en ninguna parte que los ciudadanos negros no podrán votar ni ser elegidos, es excluirlos de la ciudadanía creando los bantustanes en los cuales la población negra era ciudadana del Bantustán y no del Estado sudafricano. Con lo cual Sudáfrica no discriminó a nadie, eran ciudadanos de otro país, ¿no? Dentro de su propio país. De hecho, de alguna forma, esta búsqueda de normalización, que también se da en el Estado de Israel, la creación de estos equiparables bantustanes en el interior, no solo de Cisjordania, porque su idea es también trasladarlo al interior de Israel y hacer lo mismo con la población palestina, tiene el mismo objetivo, ¿no? El invisibilizar al otro, el minimizarlo, el ignorarlo, ¿no? en general. Y precisamente por eso y por lo que has comentado tú al principio de la impunidad con la que Israel lleva a cabo todos estos mecanismos de apartheid, ¿no? Y todos sus crímenes de guerra de forma continuada en todas estas décadas, es lo que lleva a la población palestina, concretamente a la sociedad civil organizada, no solo en el interior de los territorios, sino también dentro de Israel y algunos grupos de refugiados, a lanzar en 2005 unas 170 organizaciones aproximadamente el llamamiento de boicot, sanciones y desinversiones al Estado de Israel hasta que se cumpla con el derecho internacional vigente. Yo creo que de alguna forma los palestinos y palestinas han llevado a cabo, han utilizado todas las herramientas que la legislación internacional pone a su alcance, desde la resistencia armada, la resistencia civil, resistencia pacífica, desobediencia civil. Y de alguna forma este llamamiento yo creo que se encuadra también, ¿no?, en una línea global de resistencia. Podríamos entrar a debatir si es correcta, si no es correcta, quién fomenta, pero bueno, supongo que eso, efectivamente, ¿no? Eso da lugar a otro debate, pero en todo caso, efectivamente, es por la que ellos han optado como resistencia civil. Y sus objetivos, como bien has comentado, son básicamente tres. A mí me parece muy importante mencionar los tres porque de alguna forma aúna al pueblo palestino, que es uno de los principales objetivos que Israel lleva años intentando y que desgraciadamente está consiguiendo, ¿no?, que es la fragmentación y la disgregación de ese pueblo, del propio pueblo, ¿no? Por un lado, se exige el derecho al retorno de la población refugiada, a retornar o bien a ser indemnizada. Por otro lado, el fin de la ocupación de los territorios de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Y por otro, la equiparación en derechos de la población palestina que vive en el interior de Israel. Entonces, el origen del BDS es absolutamente similar al ocurrido en Sudáfrica, puesto que las herramientas implementadas por el Estado de Israel son absolutamente similares a las que se llevaron a cabo en Sudáfrica.
Quizás hace falta explicar un poco más qué significa la sigla esta de BDS, porque, claro, lo que se propone es una campaña que permite que todos nosotros, que todas nosotras participemos al nivel de nuestra implicación, al nivel de nuestras posibilidades. Entonces, la campaña de BDS incluye desde la S de sanciones, es decir, exigir que se sancione al Estado de Israel por ser un Estado de apartheid, excluyéndolo de los organismos internacionales, quitándole el estatus, por ejemplo, de socio privilegiado que tiene en la Unión Europea, pidiendo que las organizaciones e instituciones, tanto internacionales como nacionales, emitan condenas contra las acciones racistas del Estado de Israel. La desinversión es una campaña, la D de la desinversión es una campaña fundamentalmente orientada a impedir que se hagan inversiones, ya sea de nuestros países en el Estado de Israel, por ejemplo, firmas comerciales que abren sucursales o que abren empresas que contribuyan a esa economía de la discriminación, a esa economía del racismo, y en el sentido contrario, que empresas que disfrutan o que producen disfrutando de la discriminación o de la ocupación o del expolio de la población y de recursos palestinos se puedan implantar en nuestros países. Y finalmente, claro, sanción y desinversiones no es algo que esté en la mano de todos y todos nosotros, y por eso lo que sí tiene un impacto más general es la B del boicot, porque esto sí es algo que podemos hacer todos y todas, cada uno de nosotros, de nosotras, puede hacerlo, y es no participar de actividades y llamar a la no participación en actividades que sirven para la normalización del Estado de Israel o para el desarrollo de su potencial económico. Por eso la campaña de boicot tiene varios aspectos fundamentales. Primero, una parte de boicot económico, luego una parte de boicot cultural, deportivo y académico. De hecho, de alguna forma es lo que nos pide, ¿no? Lo que nos combinan a hacer a la sociedad civil durante estos años. Yo creo que la sociedad civil internacional a nivel europeo o extrapalestino hemos estado bastante disgregadas. De alguna forma, lo que siempre nos han pedido cuando hemos ido sobre todo sobre el terreno ha sido primero organización, ¿no? Que nos organizáramos. Yo creo que hemos ido en esa dirección a nivel del Estado español. Ya en 2004 se empieza a gestar la creación de la RESCOP. En otros territorios como en Euskal Herria o en Cataluña también se han creado sus propias redes que después nos vamos relacionando, ¿no? A nivel europeo. Y después, aparte de diferentes herramientas que podemos utilizar, desde viajes para sensibilizar, para mostrar la solidaridad, para realizar algún tipo de acciones, sobre todo en momentos de gran represión, ¿no? Porque bueno, pues sabemos que desgraciadamente a la población internacional le tratan con más condescendencia que a la propia población palestina, ¿no? Entonces, de alguna forma, podemos jugar un papel importante a la hora de trabajar en temas de atención sanitaria, en bombardeos o, ¿no? De romper checkpoints para que pueda pasar población y demás. Pero hacen especial hincapié ya desde 2005 en centrarnos en esta campaña de boicot, ¿no? Precisamente porque sabemos que en Sudáfrica se tardó casi 30 años en acabar con el apartheid, pero que fue una lucha sin descanso, ¿no? De forma mantenida en el tiempo. El Estado de Israel, conocemos su modus operandi por su avaricia sin límite y por su, ¿no? impunidad total. Cada día sube un escalón más, ¿no? Un escalón más de barbarie, ¿no? Con lo cual pensamos que si nosotros resistimos y mantenemos, ¿no? Pues finalmente podremos jugar el papel internacional que la población palestina nos pide. Bueno, si os parece, una vez habiendo definido qué es lo que significan las siglas, podemos entrar un poco a explicar cuáles son los ejemplos para que la gente entienda de qué se trata, de lo que estamos hablando, tanto de las sanciones como las desinversiones, como, si os parece, de cada uno de los tipos de boicots a los que estamos llamados, ¿no? En esta campaña. Sí, ¿no? Entonces, en el ámbito de las sanciones,
hay dos sanciones o hay dos o tres líneas de acción que son prioritarios. Y es, bueno, nuestros gobiernos son de forma implícita cómplices y facilitan la acción del Estado de Israel, la acción de la ocupación, la acción del expolio. Y la línea de acción de sanciones es justamente exigir a nuestros gobiernos, a los gobiernos nacionales, a los gobiernos regionales, a la Unión Europea que suspendan las relaciones con el Estado de Israel en tanto Israel no se atenga a la legislación internacional. Hay varios ejemplos concretos que podrían verse en eso. Por ejemplo, como ya he dicho, el que se suspenda el estatus, la posición de socio preferente que tiene Israel en la Unión Europea, que le permite, por una parte, vender productos en la Unión Europea como si fuera un socio de la Unión Europea, un país miembro de la Unión Europea, y por otro, participar de todos los planes institucionales, por ejemplo, de investigación y desarrollo europeo. Israel participa en igualdad de condiciones que los Estados miembros de la Unión. La segunda línea importante sería, por ejemplo, promover que nuestros Estados apoyen llevar ante la Corte Internacional de Justicia a los responsables de todos los crímenes de expolio, de matanzas, de acciones militares en contra de la población palestina. Y en este sentido, algunos logros parciales ha habido porque muchos de los jefes del ejército de Israel e incluso ministros de defensa del Estado de Israel no pueden, tienen bastante prevención de visitar Europa por la posibilidad justamente que se les detenga y se les juzgue por sus crímenes contra la humanidad, ¿no? De hecho, hay algunos ejemplos exitosos. Por ejemplo, tras el ataque a Gaza en 2008-2009, Bolivia y Venezuela rompieron relaciones con el Estado de Israel. Fue la primera vez, fue notorio no solo por la contundencia de la agresión, sino por la inmediatez, ¿no?, de la respuesta de estos países. Es cierto que en la segunda intifada, después de la masacre de Jenin, Alemania durante varios meses dejó de vender armamento a Israel, pero bueno, eso quedó como algo más anecdótico, ¿no? Posteriormente, en la primera flotilla de rumbo a Gaza, tras el ataque al Mavi Mármara, también Turquía rompió relaciones con el Estado de Israel. O sea, a nivel de sanciones estatales, digamos que sería lo más contundente. A nivel de desinversiones, se están haciendo bastantes acciones, por ejemplo, con la empresa Veolia, que es una empresa que colaboraba en la construcción del tranvía de Jerusalén, que de alguna forma es una herramienta más de segmentación de Jerusalén y de degradación de parte de la población palestina. Veolia en 2011 ha reportado unas pérdidas de 500 millones de euros, evidentemente no solo por la campaña de boicot, pero desde luego ayuda, ¿no? De hecho, en algunas ciudades y países ha perdido parte de sus inversiones. Por ejemplo, sin ir más lejos, un ejemplo muy cercano, en Pamplona, por ejemplo, tenía la concesión de los autobuses públicos y la perdió el año pasado. Y también mencionar un éxito que llamó mucho la atención y que hizo mucho daño al Estado de Israel, como fue la desinversión de Noruega en la empresa Tecnobit, que además fue anunciada por la ministra de Asuntos Exteriores. Con lo cual, aunque parece muchas veces difícil, ¿no?, conseguir ejemplos cuando se lucha contra este gran monstruo, pues bueno, vemos que con insistencia, ¿no?, se van consiguiendo ejemplos. Porque en el caso de Veolia que comentabas, sí que se consiguió que se retirara de la construcción del tranvía, ¿no? Efectivamente, finalmente se retiraron. Bueno, perdieron 500 millones de dólares en el intermedio para retirarse, ¿no? No fue fácil. Euros, sí. Con respecto al boicot económico, bueno, es evidente que mientras continúe siendo socio preferencial de Europa y mientras tenga el amparo de Estados Unidos, ¿no?, pues difícilmente con pequeñas campañas de boicot vamos a hacer tambalear su economía, pero sí que es cierto que con nuestras pequeñas grandes acciones incidimos en pequeñas empresas, bien pequeñas empresas israelíes que aquí comercian sus productos, o bien empresas españolas que comercian con productos israelíes, en muchas ocasiones del interior de las colonias, ¿no? Entonces,
es un trabajo que en muchas ocasiones parece que nos sirve más para sensibilizar, ¿no? El hecho de hacer una acción contra dátiles o contra naranjas que de alguna forma han sido cultivadas en los territorios ocupados, que han utilizado mano de obra palestina, agua palestina, ¿no? Y que sin embargo son vendidas como productos israelíes. Pues el hecho tan solo de realizar una acción de boicot ya nos permite denunciar y sensibilizar, ¿no? A parte de la población. Aquí también hay bastantes ejemplos. Hay dos ejemplos bastante grandes. Uno es, hay una compañía israelí, Agrexco, que es un holding estatal, en realidad, aunque se puede haber privatizado en parte, que se ocupaba de la exportación de los productos de la agricultura israelí y entonces comercian en Europa, bueno, comercian en el resto del mundo, pues productos producidos no solamente en tierras que han sido expropiadas confiscadas a los palestinos, sino productos incluso de la propia Cisjordania y de otros territorios ocupados. En España, Agresco tenía una presencia muy pequeña. Por ejemplo, comerciaban patatas que se pueden encontrar todavía en el Mercadona, y justamente uno de los objetivos de la campaña es llamar a que la gente no compre esos productos y diga abiertamente, escriba a Mercadona o escriba a las empresas que los comercializan, que dejamos de comprar esto porque esto proviene de una empresa, es un producto comercializado por una empresa. Es importante eso que dices, Héctor, que efectivamente se escriba y se haga saber a estas firmas y a estas compañías por qué no se compran esos productos. Si os parece, vamos a ver un pequeño vídeo, un vídeo que introduce el tema del boicot académico, para que luego podamos continuar hablando sobre el académico, el cultural y el deportivo, que son los que nos quedan por explicar, ¿no? En una votación de 10-1, la Unión de Estudiantes de la Universidad de Londres, el centro de alumnos más grande de toda Europa, con un estimado de 120.000 inscritos, decidió instituir una campaña que incluye hacer boicot y desvincularse de Israel, una labor más moral y de pensamiento que de acción tangible. Passing a motion means that you believe something, and I think it's important, whether there's action or not, to say that you believe something. As Vice President next year, I'll try and ensure that we're not involved in any companies or contracts that give profit to Israel or to people taking land away from people, the Palestinian people. La moción también invita a otras uniones de alumnos universitarios del Reino Unido y de todo el mundo a que se unan a la campaña a favor de los derechos humanos del pueblo palestino. La ULU, como se le conoce por sus siglas en inglés, es la matriz de los centros de estudiantes de todo Londres y ya tiene historia de planificar otros boicots. ULU was prominent in the 80s with the BDS against or boycotting of apartheid South Africa, and indeed we had policies in the 60s and 70s encouraging black South African students and against apartheid even then. So I think Nelson Mandela is an honorary life member. Esta nueva iniciativa universitaria se suma a la campaña de boicot a los bienes de Israel que varios grupos implementan desde 2006 en el Reino Unido, incluido un grupo que profesa la religión judía. There's a huge range of campaigns on this issue, and it's not just commercial things, it's also cultural events. For example, if we know that an important movie star or musician or filmmaker or something is planning to go and perform or join a conference in Israel, we will mount a big campaign, a big publicity campaign, begging them not to do that. La Unión de Estudiantes Judíos ya manifestó su repudio a esta moción, a la que consideran poco representativa y distorsionada. Sin embargo, la Unión de Estudiantes de la Universidad de Londres la defiende, diciendo que pequeñas acciones civiles como estas ayudan a fortalecer la campaña en contra de lo que ellos consideran un estado de apartheid. Joana García, Hispan TV, Londres. Bueno, este era uno de los ejemplos, vídeo que teníamos de ejemplo, en este caso del boicot académico. Si os parece, entramos entonces a hablar de este tipo de boicot, Héctor. Sí, bueno, este es un boicot que es especialmente importante y quizás para entenderlo bien es una línea de boicot que lo que intenta es reflejar o sancionar a las instituciones israelíes
que de hecho boicotean e impiden el desarrollo educativo y académico de las instituciones universitarias palestinas. Entonces el boicot académico lo que muestra, como mostraba el vídeo, lo que intenta es evitar la participación de instituciones israelíes en eventos fuera de Israel y, sobre todo, evitar que nuestras instituciones académicas participen en eventos organizados dentro de Israel por instituciones que son cómplices activa o pasivamente del apartheid o de la política de ocupación. Entonces, no es un boicot o no va en contra de personas, sino va en contra de instituciones que participan activamente o pasivamente en ese régimen, y lo que se intenta es transmitirles el mensaje de que en tanto no cumplan con la legalidad internacional no pueden participar en igualdad de condiciones Bueno, y con respecto al cultural y deportivo, que sería el que nos quedaría por tratar, yo creo que es importante resaltar la idea de normalización, ¿no? Como el Estado de Israel intenta, por medio de actividades aparentemente despolitizadas, y es una idea recurrente que aparece, ¿no? en las poblaciones civiles, no organizadas y poco conocedoras de estas situaciones, utilizan la cultura y sobre todo el deporte para transmitir esa idea de normalidad, también incluso con ejemplos de participación palestina e israelí, ¿no? Ejemplos puntuales que los intentan lanzar como una forma de normalizar, ¿no? de vender una normalización que a todas luces es inexistente. En lo que respecta al boicot cultural y deportivo, yo creo que es donde probablemente se hayan conseguido más victorias. Es un campo, insisto, difícil, porque en muchas ocasiones la gente no acaba de entender, ¿no? Cuando le haces la reflexión de que en tiempos de la Guerra Fría, ¿no? entre Estados Unidos y la URSS, cómo ambos campos utilizaban tanto a sus cantantes como sobre todo a sus deportistas para vender las bondades de su régimen, pues bueno, ahí la gente parece que empieza a entender, ¿no? Pero ni todo cuesta mucho. Sin embargo, a día de hoy ya se ha conseguido que 200 artistas a nivel internacional firmen una carta de compromiso para no actuar en el Estado de Israel mientras siga vigente la ocupación, ¿no? La ocupación de los territorios. Hay diferentes artistas punteros que se han negado y de hecho han cancelado, algunos de ellos a pocos días de comenzar su gira, como es el caso de los Pixies, de Elvis Costello, los Claxon, Godzilla, Roger Waters. El caso de Roger Waters, el cantante de Pink Floyd, fue especialmente significativo porque él unos años antes había estado actuando en Israel, se le invitó a visitar los territorios ocupados, se le invitó a ver el muro, se le invitó a conocer la realidad que supone la vida bajo ocupación. Y bueno, se volvió un acérrimo defensor de la campaña BDS, ¿no? Con todo lo que conlleva. Hace muy poco Cassandra Wilson también se negó a actuar en Israel, Cat Power, un jazzista norteamericano. Y a nivel deportivo, pues son muy famosas las acciones que se hacen contra el Maccabi de Tel Aviv, sobre todo en Barcelona, en Madrid y en Vitoria, que es donde suelen jugar. Y fruto de esas acciones han caído diferentes sanciones, ¿no? A compañeros, concretamente en Gasteiz. 2 compañeros del Comité Internacionalista saltaron a las canchas en diferentes años y a los 2 les cayó una multa de 3.000 euros, que estamos intentando recoger dinero, ¿no? para pagarla, pero bueno, ¿no? Ahí seguimos porque pensamos que es un ámbito muy importante, ¿no? para realizar el boicot. En el ámbito del boicot cultural, quizás haga falta destacar una institución que es paradójicamente una institución española, porque ocurre que existe una fundación que es Casa Farad Israel, que es una fundación conjunta, tiene el patronato conjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que como veis es una institución puramente española. Sin embargo, funciona como si fuera en realidad la portavocía de la Embajada de Israel, promoviendo actos culturales que lo que hacen es intentar mostrar una imagen de Israel como un Estado normal, democrático y avanzado a todas luces, cuando las evidencias que estamos relatando, que las puede conocer cualquiera y las conoce cualquiera en Israel, son claramente las contrarias, ¿no? Entonces aquí la paradoja es que
Casa Sfarad Israel funciona como representación del Estado de Israel en vez de ocuparse, por ejemplo, de estudiar la cultura sfaradí o el pasado sfaradí tanto aquí como allí, ¿no? Por cierto, los judíos sefardíes son también discriminados dentro de los judíos allí en el Estado de Israel y sería un tema interesante que trataran. En otros programas, posiblemente, ¿no? Sí, sí. Podríamos hacer una cosa también, es retomar algunos de los ejemplos para que la gente sepa, algunos de los ejemplos concretos del boicot económico en los que está centrada ahora mismo la campaña, para que la gente sepa identificar los productos y sepa saber dónde nos estamos concentrando, ¿no? Sí, bueno, concretamente hay una campaña ya lanzada desde hace tiempo que comenzó lanzándola un grupo denominado Boicot Preventiu de Cataluña, que es contra el agua Edén. El agua Edén en origen es agua de los Altos del Golán, es decir, es un territorio ocupado en la ocupación del 67. Israel utiliza unas herramientas muy sutiles para conseguir desvirtuar el origen de la empresa madre, digamos, y de alguna forma lo que hace es que utiliza o deslocaliza, ¿no?, sus empresas ubicándolas en otros países, con lo cual el código de barras, que al principio no era un referente del boicot, pues dejó de serlo porque Israel utilizaba estas herramientas, entonces sacaba los productos a través de otros países, con lo cual el código de barras ya no nos servía. Pero de alguna forma el agua Edén, pues bueno, continúa siendo un pilar y un ejemplo, ¿no?, de lo que supone el comerciar y el comercializar un elemento ajeno, un elemento básico que está bajo ocupación, un elemento que además se les priva a la población palestina, ¿no? De hecho, sabemos que, por ejemplo, en los territorios ocupados, un colono llega a consumir hasta 40 veces más agua que un palestino, ¿no?, al que le está vetado el acceso al agua de su propia tierra, que le tiene de su propia agua, que le tiene que comprar a Israel, además de forma más cara. O sea, que el tema del agua es un tema especialmente sensible, ¿no?, a la vez que un elemento necesario. Sí, lo que pasa con lo de Edén es que es la campaña concreta en el Estado español es mucho más simple, porque lo que ocurre con Edén es que en España lo que comercializa son estos botellones de agua que hay en las fuentes, en las instituciones públicas, en las empresas. Y que entonces la gente no compra agua Edén, son las empresas, son las instituciones que hacen el contrato con ellos. Evidentemente el agua es de aquí, no es de allí, no la traen desde el Golán ocupado, pero claro, la empresa, como bien ha dicho Lidón, es una empresa que en realidad su matriz y su base es de explotar agua en realidad siria, del Golán sirio, y comercializarla en Israel, ¿no? Entonces, la propuesta es que todos nosotros y todas nosotras, cuando veamos que una empresa o que una institución pública tiene en el pasillo un botellón de estos, una fuente de agua Edén, pidan, por ejemplo, que se contrate con alguna otra empresa, que las hay muchas, y evite contribuir al beneficio de esta empresa de ocupación. La segunda gran campaña tiene que ver posiblemente con los cosméticos. Hay muchas firmas de cosméticos que producen en Israel, pero claro, boicotear a Revlon o boicotear sería lo mismo que decir que boicotear la Coca-Cola, pero sin embargo hay una empresa israelí que comercializa productos que se basan en las sales del Mar Muerto, en los barros del Mar Muerto, y que tienen, con distintas líneas, bajo la marca BA, Premier, otras marcas, comercializan productos que son producidos ya sea en zonas que han sido ocupadas en el 67, ya sea en zonas que han sido ocupadas previamente, pero las comercializan en todo el mundo. Entonces, lo que llamamos es a que la gente no compre esos productos. Hay otras empresas que venden productos similares y puede hacerse. Y de hecho es interesante recalcar que ahora mismo hay varios stands en Madrid, concretamente hay uno en la estación de Atocha, con lo cual de alguna forma, bueno, pues animamos a la gente a que vaya a mostrar y a expresar su enfado, ¿no?, por la existencia de la comercialización de este tipo de productos, sobre todo con todo lo que representa, ¿no?, y todo lo que lleva parejo. Que de alguna forma, cuando estás comprando ese tipo de productos, estás financiando la ocupación, ¿no?, aunque no nos parezca que es un hecho absolutamente nimio y descontextualizado, ¿no? De eso es lo que se encargan ellos y nosotros tenemos que contextualizar, ¿no?, y recordar a la gente. Entonces, bueno, invitamos a la gente a que se pase por allí.
Y finalmente hay grandes cadenas de comercialización como Carrefour o como H&M que comercializan productos producidos en Israel, ya sea textiles, ya sean de agricultura. Ya dijimos que agricultura poca, pero textiles sí que hay más. Y hay campañas a nivel europeo, por ejemplo, en contra de Carrefour y en contra de H&M. Bueno, H&M además porque ha abierto una sucursal en los territorios ocupados, en Jerusalén Este, en una zona ocupada en 1967, al igual que Zara, que también lo tiene ahí. Y entonces lo que hace la campaña es llamar a todo el que quiera solidarizarse con el pueblo palestino, pues a evitar comprar y hacerles notar a los directivos de estas empresas que comercializando o implantándose en esos territorios, comercializando productos de esos territorios o implantándose allí, lejos de ganar, lo que están haciendo es perder. Claro. Y si me permites, solo dos ejemplos más que se nos estaban olvidando. Uno es el de los juguetes, las jugueterías, que me parece también un tema muy delicado, ¿no? Como aquí además son sobre todo jugueterías, digamos, progresistas, ¿no? Las que venden este tipo de elementos, ¿no? Sin tener en cuenta en qué están incurriendo, ¿no? O con qué están colaborando. Y después el tema del comercio armamentístico, ¿no? El intercambio armamentístico entre concretamente pues, el Estado español y el Estado de Israel, ¿no? Que es una campaña que también lleva varios años de rodaje. Es una campaña que, contrariamente a las del boicot académico-cultural, llega muy fácil a la población, ¿no? Puesto que entiende perfectamente que si estamos vendiendo bombas de racimo, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del ministro de Defensa, ¿no? Que está en el consejo de, ¿no? Una de las últimas empresas que comercializan y utilizan y venden bombas de racimo, pues bueno, que de forma más directa la gente entiende, ¿no? esa relación y esa colaboración con la ocupación, ¿no? Con los crímenes de guerra. Entonces, bueno, mencionar también... Sí, y hay ejemplos también en el otro sentido, ¿no? Porque uno de los principales productos justamente de Israel es la venta de material armamentístico y servicios de defensa. Entonces, en el contexto europeo, últimamente, de las últimas noticias, hay varios contratos en discusión para la compra de aviones no tripulados producidos en Israel, los famosos drones, estos que están causando tantas bajas colaterales, valga este término, en Afganistán. Los ejércitos europeos los están empezando a comprar. Ahora hay en discusión un contrato gigante de Francia, pero llegará también a España. Y deberíamos efectivamente presionar para que nuestro gobierno no compre, primero, ese material es completamente innecesario, y segundo, menos del Estado de Israel, de las empresas israelíes de defensa. Y entonces, y también, bueno, los servicios de defensa, pues, sin ir más lejos, el muro del apartheid es una tecnología que se exporta lamentablemente a otros lugares del mundo, y podemos encontrarnos en nuestro propio país, nuestras propias fronteras, con muros, con tecnología israelí y con asesoramiento israelí que deberían evitarse. Y no solo ya con esto acabo, no solo en el tema de instrumental de seguridad, sino de alección, ¿no? De aleccionamiento. Entrenamiento, ¿verdad? Efectivamente, en entrenamiento a cuerpos de seguridad, concretamente a la Guardia Civil Española, a la Policía Nacional, a la Archaina, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, con una ideología y con unos valores que son bastante cuestionables, porque estamos hablando de un Estado donde la tortura es legal, mientras no cause la muerte del torturado o la torturada. En cualquier caso, yo creo que todos los ciudadanos tenemos al acceso la información para poder saber cuáles son los productos que se están boicoteando. Recomendamos desde aquí la página boicotaisrael.net, que está ahora mismo actualizándose, pero que trae información fresca constantemente sobre los productos en los que se centra la campaña. Si os parece, para ir terminando, tenemos un poquito de tiempo para hablar de cuáles son los mitos que se establecen en contra del boicot. Es evidente que el boicot como arma de acción política está creando un impacto importante. A la vista está que Israel ha tenido que crear una serie de leyes contra el boicot. Y también lo que os comentaba de los mitos que se están difundiendo por ahí para contrarrestar esta campaña, y que bueno, podríamos entrar un poco para ver exactamente qué es lo que dicen y qué es lo que pretenden atacar. Es interesante el mito de que es una campaña antisemita. Héctor, tú que eres judío, ¿qué nos puedes decir al respecto? Que soy de origen judío, pues malamente puedo participar en una campaña que
sea antisemita, y no solamente soy yo, sino que hay muchos grupos de judíos en todo el mundo que participan de esta campaña y que apoyan esta campaña como la principal iniciativa de la sociedad civil a nivel internacional en contra de la ocupación, ¿no? Y en contra, para presionar a nuestros gobiernos a que adopten una postura más coherente con el sentir de los pueblos. Eso uno. Y segundo, como tú has dicho muy bien, el Estado de Israel está legislando, está creando leyes nuevas para sancionar a los que participan en las campañas de boicot, desinversionizaciones. ¿Y eso es por qué? Porque dentro del propio Estado de Israel, no solamente palestinos, sino también judíos en las universidades, o sea, población judía en las universidades y fuera de ellas, están participando y llamando a que el resto del mundo boicotee, desinvierte y sancione el Estado de Israel por ser un Estado racista, ¿no? Por lo tanto, que es una campaña antisemita, lejos, nada más lejos. Creemos muchos que al contrario, que el fin del apartheid y la ocupación son los pasos que mejor contribuirían a la paz y al bienestar de los judíos allí y en cualquier otra parte del mundo, ¿no? También comentan que entorpece, ¿no?, el proceso de paz, ¿no?, que de alguna forma lo enturbia. Sí, bueno, si alguna vez hubiera existido ciertamente un proceso de paz, ¿no?, pues a lo mejor quizá cabría esa reflexión, pero bueno, teniendo en cuenta que los procesos de paz nunca han sido tales, sino que Israel los ha tomado siempre como moratorias para seguir implementando sus políticas de hechos sobre el terreno, pues bueno, este argumento cae por su propio peso, ¿no? Quiero decir, el Estado de Israel en ningún momento ha mostrado una verdadera disposición a llegar a ningún acuerdo de paz, incluso sobre las fronteras del 67, que ya de entrada para el pueblo palestino supone el renunciar al 78% de su tierra, ¿no? Con lo cual, bueno, el argumento de que entorpece el proceso de paz es que a día de hoy, sin ir más lejos, hace unos días cuando Netanyahu estuvo visitando a Barack Obama, pues ni siquiera se mencionó, ¿no?, el tema palestino. Evidentemente es un tema, como bien comenta un compañero y amigo, ¿no?, Michel Warshawski, el tema palestino para la sociedad israelí se ha convertido en poco menos que un sarpullido, ¿no?, que de vez en cuando te pica, que te rascas, te pones una pomada como mucho y ya está, ¿no? Evidentemente, mientras no sea más que eso, ¿no?, el Estado de Israel no le interesa llegar a ningún proceso de paz, ¿no? Y desde luego, mientras se mantenga en esta situación de inequidad, ¿no?, de absoluta desproporcionalidad en la balanza de fuerzas, pues también es absolutamente absurdo, ¿no? Con lo cual, no, en absoluto entorpece el proceso de paz, porque no, ni existe ni ha existido nunca un verdadero proceso de paz. Otra de las cosas que dicen, que además creo que has comentado tú antes, Héctor, es el tema de que perjudica a las personas, ¿no?, que perjudica a las personas, que destruye puestos de trabajo tanto en Israel como en el Estado español. ¿Qué opinamos sobre este aspecto? No, bueno, creo que al contrario, toda la campaña de boicot en realidad lo que puede generar efectivamente es más empleo y más trabajo, pero justamente en otras situaciones, en otros lugares, en otras situaciones donde no contribuyamos, donde no seamos cómplices de un régimen de ocupación y discriminación, ¿no? Entonces, podríamos entrar en dónde los crearía, pero puede ser tanto aquí como en el resto de Europa, como puede ser en la propia Palestina, pero claro, no en beneficio de los ocupados, de los ocupantes, sino de los que sufren la explotación. Precisamente cuando hablan del dónde, ¿no?, ¿por qué en boicot a Israel y no en boicot a otros países?, ¿no?, que es un argumento también de Manido. Sí, bueno, evidentemente, ¿no? Nosotros, dentro del concepto de internacionalismo con el que trabajamos, trabajamos, digamos, concretamente el tema palestino. Pensamos que aquellos otros grupos, organizaciones que trabajen en otros temas concretos, puesto que evidentemente es muy difícil abarcarlos todos, pues bueno, pues si consideran que también hay que hacer boicot en otros estados o a otros gobiernos, pues bueno, son muy libres de hacerlos, ¿no? Es decir, unos no ni exigen, ni le quitan credibilidad, ni le quitan peso, ni le quitan justificación, ¿no?, a otros. Y iba a comentar algo, se me ha olvidado.
Sobre todo recuperemos lo que decíamos antes, que han sido los propios palestinos los que han pedido que se haga el boicot, ¿no? Efectivamente. Que no es en los otros países donde se está solicitando. Efectivamente, eso por un lado fundamental, y después lo que comentabas de que afecta a las familias, ¿no? Recuerdo una ocasión hablando con Raji Surani en Gaza, ¿no? Como nos decía, ¿vosotros pensáis realmente que a las familias de Gaza les va a importar que puedan exportar un poco menos de sus frutas y verduras a Israel? O sea, en la situación en la que están, ¿no? Es decir, cuando se habla de que va a afectar también a la población palestina, pues bueno, o sea, eso es ya el colmo de los colmos, ¿no? Del retorcimiento, ¿no? Porque lo que desearían, como bien comentaba Héctor, sería que se acabara la ocupación, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Ese argumento tampoco se sostiene. Bueno, pues ya para terminar, no sé si queréis decir algo sobre qué podemos hacer como personas individuales y como organizaciones, ¿no? Dentro de la campaña de BDS, ¿no? Un poco transversalmente, ¿no? A todo lo que hemos estado hablando. Creo que la cuestión es bastante clara, ¿no? Tú has nombrado la web esta de boicotisrael.net. Ahí hay muchísima información sobre cuáles son los posibles objetivos de boicot, qué productos se pueden boicotear, a qué empresas se les puede llamar a no comerciar con Israel y no participar en el mercado israelí. Y segundo, hay también en la web muchísimas herramientas, muchísimos ejemplos de campañas que se han hecho en otras partes del mundo, en otras partes de Europa, que se pueden aplicar también en nuestro país, que van desde ejemplos de cartas que enviar a los concejales de cultura o a los directivos de instituciones culturales para que no inviten a instituciones, a elencos israelíes a participar, en tanto no se desvinculen de, como dijo Lidón al comienzo en la definición de la cuestión, ¿no? En tanto no se desvinculen de la política de discriminación y de ocupación del Estado de Israel, ¿no? Hay cartas, hay peticiones, hay ejemplos de qué no comprar o cómo sustituir esos productos por otros productos. Hay ejemplos de cómo lanzar campañas pidiendo a instituciones y empresas que no comercien con Israel, ¿no? Hay muchísima experiencia que se va acumulando, ¿no? Y hay flash mob de estos acciones organizadas, por ejemplo, en supermercados de Carrefour en Francia con relativa frecuencia y en tiendas de H&M en otras partes del mundo. Hay ejemplos de campañas de boicot académico, por ejemplo, sindicatos de estudiantes, algo que no hemos dicho hasta este momento. En muchas partes del mundo las organizaciones de estudiantes adoptan decisiones llamando a sus universidades a cortar las relaciones con el Estado de Israel, los convenios de intercambio, los convenios de colaboración de investigación. Y finalmente, algo importante también, por ejemplo, los sindicatos. Muchos sindicatos, incluyendo sindicatos de clase en el Estado español, tienen buenas relaciones con el principal sindicato israelí, el Estadrut, que es un sindicato que viene a servir otra vez en sus reglamentos y en sus bases fundacionales, sirve fundamentalmente a la población judía en detrimento de la población palestina del Estado de Israel. Que se cortaran esas relaciones sería una campaña no despreciable. De todas formas, yo creo que las herramientas están ahí, ¿no? Como tú bien has dicho, yo creo que lo importante es mostrar cierta sensibilidad, acercarse a los grupos que ya existen, preguntar, informarse, y bueno, pues hemos visto que las herramientas son muy variadas, ¿no? Desde hacer acciones, a no comprar, a explicar, a hablar de por qué hay que hacerle un boicot a NOA, bueno, ¿no? Pensamos que quien no hace nada, desde luego, es porque no quiere, ¿no? Porque acciones para realizar hay muchas. Bueno, pues si os parece, entonces vamos a ir terminando. Os agradecemos un montón que hayáis venido, que hayáis compartido con nosotros todo esto que sabéis. También es un placer compartir militancia con vosotros semana tras semana, estar ahí al pie del cañón. Y esperemos sobre todo que a la gente le haya quedado claro, que hayamos sabido tocar las claves de esta campaña, que la gente haya sabido entenderlas y que sepa también involucrarse, porque, como decíamos antes, es una campaña que nos permite ser activos a todos en la solidaridad internacional con el pueblo palestino, y a la que damos seguimiento desde nuestras organizaciones. SODEPAZ le da seguimiento constantemente, lo podéis seguir en la web y en las demás webs que se han dicho. Y bueno, esperamos poder volver a tratar este tema en futuras ediciones del Espacio SODEPAZ, y nos vemos dentro de 15 días pues con otros temas de actual relevancia igualmente. Gracias y adiós a todos. Muchas gracias. Gracias.